La Entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Prime. Este día miércoles conversamos con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, quien ya nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en La Entrevista Prime. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Abogado, partamos, hay harto que conversar, evidentemente, pero quiero partir por el hecho que da origen a todo lo que hemos ido conociendo en las últimas semanas, que es la divulgación de este audio entre Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer, y que entonces comienza y da origen a la investigación que ya todos conocemos con sus diversas aristas. El jueves pasado, en Mega Noticias Prime, Rodrigo Toppelberg, uno de los involucrados, porque es el ex socio de los Sauer, contaba con detalle cómo y por qué había filtrado ese famoso audio de estos tres protagonistas de la historia. Obviamente que eso tiene que ser contrarrestado porque esa es su versión, pero me gustaría partir por la legalidad en el fondo de este audio como prueba en lo que viene por delante, porque cuando conocimos de ese audio inmediatamente algunos plantearon la duda de si era legítimo o legal utilizar este audio en los juicios, en las investigaciones que iban a venir por delante. ¿Eso ya está zanjado o para usted es un tema que todavía está absolutamente abierto y del cual podríamos tener alguna sorpresa? Es un tema que está completamente abierto. Yo mismo hoy día en la mañana me preguntaron y entiendo que las redes sociales ardieron con una expresión mía que tal vez pudo haber sido mal interpretada. Lo que yo digo es que no sabemos, porque es discutible si esa prueba es legítima, si es lícita o no. Pero eso es un asunto que, como bien dice usted, Andrea, está en... O sea, nadie lo ha planteado todavía. Está pendiente, unos dicen que es una prueba lícita, otros dicen que no. Hay fallos de la Corte Suprema que han estimado que grabaciones de este tipo son lícitas. Está el artículo 161A del Código Penal. En fin, es un tema abierto y lo tendrán que resolver en su oportunidad los tribunales. Son los únicos que van a resolver. Ahora, los demás podremos debatir o conversar. Entiendo. ¿Qué es lo que se establece o dónde está la discusión al respecto? Porque aquí tenemos un audio que es grabado por una de las personas que participa de esta conversación y que después voluntariamente lo entrega a un tercero que desea entonces y define divulgarlo a través de distintos canales, ¿no? A través de medios de comunicación y a través de instituciones. En este caso, ¿cuál es la duda respecto a la legitimidad en el fondo de esta prueba? No es en este caso, es la duda sustancial sobre el tema y debo aclarar que este es un tema que tampoco lo hemos conversado ni resuelto dentro del Consejo. ¿Cuál es la duda? ¿Es un delito grabar sin el consentimiento de los asistentes una conversación que tiene lugar en un recinto privado? Ese es el delito. ¿Dónde se ha discutido hasta dónde se extiende esta prohibición o hasta dónde empieza el delito? Cuando uno de los partícipes de la reunión divulga este audio, este video, esta grabación, lo que sea, ¿no es cierto? Lo que se ha dicho es que si uno de los partícipes de la reunión la difunde, entonces ya no es delito, porque sería delito solamente en el caso en que un tercero, sin el consentimiento de los que están ahí presentes, los graba. Esa es la discusión, está completamente abierta todavía, y aquí precisamente quien difunde la conversación es uno de los partícipes. Entonces, exactamente. La discusión está pendiente. Ahora, ¿qué implicancias podría tener eso y en qué momento se va a determinar si es que es una prueba que puede ser utilizada o no en esta investigación? A mi juicio, porque en esto reitero que debo hablar a título personal, creo que esto se va a determinar más adelante en el juicio penal propiamente tal. Creo yo que en la fase de garantía que se está ahora, con la formalización de la investigación, no es la ocasión para determinar acerca de la validez de esa prueba, para decirlo en términos simples. Yo creo que eso se va a determinar más adelante. Pero ese tema también es opinable. Hay quienes dicen que desde que ya está como parte de la investigación ha sido admitido.
Y como me decía una colega suya ayer, sí que ese es el tema, pues donde hay dos abogados hay tres opiniones. Yo creo que exagera un poco, pero no tanto. Sí, lo hemos visto, ¿no? Hay diferentes interpretaciones también de lo que dice la norma y eso es algo que sabemos siempre está presente. La pregunta que muchos se deben hacer a propósito de este cuestionamiento respecto a la legitimidad o a la ilicitud de esta prueba es qué implicancias podría tener en todo lo que se abre a partir de ese audio, es decir, si es que este audio no es considerado legítimo para este juicio, ¿eso implicaría que todo lo que viene después se invalida o solamente este audio y todo lo que se abre después a partir de ese audio puede ser considerado de todas maneras? No sé si me explico bien. Sí, está perfectamente clara la pregunta y de nuevo, solo en mi parecer, yo creo que lo que se discute es la validez del audio. Pero aquí, a partir del audio, pero también no a partir del audio, sino que independientemente de ese, se han conocido una serie de otros antecedentes que no van a quedar afectados, creo yo, en el caso que se resolviera que no es lícito usar ese audio como prueba. En mi parecer, creo que hay muchos otros antecedentes y quizás cuantos más van a ir llegando a la investigación. Exacto. Van a estar las declaraciones. Está la misma declaración de este señor Toppelberg, ¿no es cierto?, que de alguna manera, bueno, hay que considerarla también. Exactamente. Se lo preguntaba porque a partir, una prueba. A partir del audio comienza la investigación. En noviembre fue que se inicia de oficio una investigación de parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y se solicita la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla. Y es a partir de ese momento en que empiezan a abrirse una serie de otras aristas. Lo hemos visto a propósito de la situación del exdirector de la PDI o lo que ocurre con relaciones con el mundo político o lo que pasa en estos momentos con el Poder Judicial. Esa otra serie de conversaciones que conocemos no estarían entonces en riesgo si es que se cuestiona esta primera prueba, para dejarlo bien en claro. En mi opinión, para nada. Son cosas completamente distintas, el audio y el teléfono. De hecho, yo creo que todo lo que se refiere al teléfono tiene unas reglas especiales del Código Procesal Penal que regulan cómo debe procederse con esa prueba, que no tiene nada que ver con el audio. A mi juicio son dos cosas independientes. Perfecto. Hablemos entonces del teléfono, que es donde se abre también esta otra serie de aristas y donde comienzan a involucrarse otros actores. Ya vamos a entrar en específico en algunos de ellos, pero estamos hablando de 777.000 páginas de conversaciones que están registradas y que hemos ido conociendo a cuentagotas, principalmente a través de el medio CIPER, que ha conseguido información. Bueno, no tenemos muy claro desde dónde, ¿no? Pero hemos conseguido información de lo que tiene ese teléfono y hemos ido conociendo nombres de los protagonistas. ¿Qué es lo que se establece desde el punto de vista normativo respecto a esas conversaciones telefónicas, esos mensajes de WhatsApp, esos chats, que además, recordemos, fueron solicitados y fueron entregados la semana pasada a la parte de la defensa de Luis Hermosilla, según lo que comentó y solicitó el propio abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo? En mi parecer, ahí hay tres tipos de antecedentes, tres tipos de conversaciones que tienen tratamientos jurídicos distintos. Partamos por la más compleja. Hay conversaciones o mensajes que corresponden a conversaciones entre Luis Hermosilla como abogado y un cliente. Claro. Presumo que eso no puede sino ser así. Esa conversación entre un abogado y su cliente está sujeta a secreto profesional. ¿Siempre? Ese es un primer ámbito. Segundo ámbito, las conversaciones entre un abogado y su cliente, siempre. Pero déjeme que tengo que hacer Perfecto. Ahí hay que hacer una reserva. Las conversaciones entre el cliente y el abogado, actuando el abogado como asesor del cliente, están amparadas por secreto profesional. No es lo mismo, y en esto quiero ser enfático, las conversaciones que puedan existir entre una persona que resulta ser abogado con otra y que se relacionan con la comisión de un delito. Desde ese punto de vista, ahí no hay ningún secreto profesional, porque el hecho de ser abogado no significa que todo lo que haga ese abogado está amparado o sujeto a secreto profesional.
Si un abogado se está coludiendo con otra persona para ir a asaltar un banco, para dar un ejemplo extremo, eso no está amparado por secreto profesional, lo digo así de simple, y por lo tanto eso está sujeto a ser incautado y en materia de la prueba para establecer la comisión de un delito. Y hay un tercer grupo de conversaciones que están ahí y que se refieren a conversaciones privadas, a correspondencia privada, protegidas por un principio distinto, el secreto de la correspondencia. Las personas tienen derecho a resguardar la correspondencia que han recibido y que a esa correspondencia la mantengan de modo reservado. Todas estas dos últimas, digamos, accede el juez sin ningún problema cuando se está investigando un delito. Pero están amparadas por la reserva, no es cuestión de que estén circulando por todos los medios, como usted acaba de decir, no se sabe y no tiene por qué saberse porque ahí hay otro tema que a ustedes les compete directamente, el secreto de la fuente del periodista. Exacto. ¿Y que cuando me gustaría que hiciéramos una homologación, una analogía entre el secreto del abogado como asesor y el secreto a que está obligado el periodista para cuidar sus fuentes. Que está protegido por ley. Ahora, ¿usted cómo interpreta el hecho y el secreto profesional también? Sí, sí. Y la violación del secreto es también delito. Sí, mi pregunta es cómo usted interpreta o a qué atribuye el que todos los días vayamos conociendo información de la causa, conversaciones del WhatsApp de Luis Hermosilla. ¿A usted le parece que es un hecho grave? ¿Cómo interpreta lo que ocurre en esta causa que lo hemos visto también en otras causas con bastante connotación pública? El Colegio de Abogados en ese sentido ha criticado las filtraciones que se producen de los expedientes o de las carpetas investigativas. Eso no es sano y de hecho me reuní con el fiscal nacional el día lunes porque precisamente la Fiscalía Nacional también está preocupada de esas filtraciones. ¿Y por qué digo que es un hecho que nos preocupa? Porque esas filtraciones le pueden servir a una de las partes de un juicio, a uno de los abogados que está interviniendo en un juicio, incluido en esto eventualmente también los fiscales del Ministerio Público, para prevalerse de un cierto ambiente, para conseguir influir en la población, y sabemos que la influencia en la que ejerce la población en casos públicos como este también afecta al avance de las investigaciones penales. Por lo tanto, esas filtraciones no son sanas. No quiero decir que sean delictivas, no quiero hacer ninguna otra crítica por el momento, más que decir que en la medida que puedan afectar el derecho a defensa que tiene las partes que están interviniendo en un juicio, deben ser reprobadas. Y debo destacar adicionalmente que el Código de Ética del Colegio de Abogados prohíbe, para decirlo en términos simples, lo que se llama litigar por la prensa. ¿Y usted podría decir que estas filtraciones provienen desde el Ministerio Público necesariamente o no? Y me gustaría saber también qué es lo que conversó con el fiscal nacional Ángel Valencia al respecto. ¿Qué le dijo él a propósito de esa conversación? No tengo ningún antecedente para pensar que provengan del Ministerio Público. Y lo que conversamos precisamente con el fiscal, estaba presente también el defensor público nacional, es que en esta causa hay muchos intervinientes. Hay querellantes particulares, está el Consejo de Defensa del Estado, bueno, están los fiscales, están los abogados de los que defienden a los que están imputados. Entonces, bueno, hay muchos intervinientes que han tenido acceso a la carpeta investigativa y por lo tanto no se puede hacer imputación a nadie porque son muchas personas las que han tenido acceso a información que está en esa carpeta, que según lo manifestó en todo caso el fiscal expresamente, y por eso lo cito, la información que hay en la carpeta ha sido seleccionada. No son las 770.000 páginas, salvo el único que tiene esas 770.000 páginas es la defensa de don Luis Hermosilla, porque a ellos se les entregó oficialmente todo ese material. Pero eso no significa, ni quiero que se diga, que yo afirmo que han sido ellos los que la han divulgado. Puede que no haya sido ninguno de ellos y que un periodista haya conseguido información y que, bueno, la esté revelando también por su cuenta.
No especulemos en ese sentido. Quedémonos en lo que sabemos. Abogado, en este caso hemos visto desde el inicio, cuando es la incautación del teléfono de Luis Hermosilla, que ha habido lo que llaman como hallazgos accidentales de otros temas, ¿no? Y la pregunta es cómo eso va creciendo y cómo se van abriendo también otras diligencias de incautación de otros teléfonos de terceras personas que quizás inicialmente no estaban involucrados y que van a ser ahora investigados por otras razones. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Eso tiene algún límite o no necesariamente? No sé si le oí bien por su pregunta porque había algún problema con el audio, pero entiendo que le oí lo fundamental y que su pregunta dice relación con qué pasa cuando se descubran ahí nuevos antecedentes. Exacto. Bueno, en de la otras medida causas. que sean antecedentes que revistan los caracteres de delito, el Ministerio Público tiene que investigarlos. Y en su caso, si es que hay algún problema de secreto profesional, tendrán que hacerlo, o si requiere medidas intrusivas, las tiene que autorizar el juez. Así funciona todo sistema jurídico que está regido por principios del Estado de Derecho. Y eso es lo que está pasando en este caso. Claro, no mi tengo pregunta, nada que perdón, criticar en ese abogado, sentido. es si eran hallazgos vinculados a delitos, pero no directamente relacionados con este caso, sino que con otros. ¿Eso no tiene ningún tipo de limitación a la hora de ampliar la investigación? No necesariamente, puede haber limitaciones porque hay que distinguir de qué, eventualmente, de qué tipo de delito se trate. Pero en principio sí, podrían ampliar la investigación y abrirse nuevas investigaciones. ¿Qué pasa, abogado? Y ahí está el problema Sí. del secreto profesional. Sí, perdón, lo interrumpí. Porque puede haber información que esté ahí, que fue entregada. Sí, ahí hay información que pudo haber sido entregada por el cliente a su abogado bajo secreto. Y ahí va a haber un problema que discernir. Y no quiero anticiparme a ver qué es lo que va a pasar en eso, porque probablemente algo de ello va a ocurrir. Quiero Y el entrar, colegio abogado. ha estado preocupado y hemos conversado muchas veces de eso. Sí, a lo que ha sido quizás la noticia más relevante de los últimos días a propósito de este caso, que es lo que ocurre al interior de la Corte Suprema, lo que está pasando con la ministra Ángela Vivanco, quien ya no solamente ha sido suspendida, se abre un cuaderno de remoción y hay una investigación además por eventuales delitos. ¿Qué significa esto para el Poder Judicial y para el gremio en el fondo, ¿no? ¿Es la crisis más importante que han tenido que enfrentar? ¿Usted recuerda algo al mismo nivel o es sin duda lo más grave que ha ocurrido en el último tiempo vinculado a su gremio? Es lo más grave que ha ocurrido en el último tiempo vinculado a mi gremio. No es la primera vez que ocurre, esto ya ocurrió hace muchos años atrás y le recuerdo, se destituyó también a un ministro de la Corte Suprema por ahí por los años 90. No me acuerdo si el caso era equivalente o no, pero efectivamente esto es algo muy grave. El Colegio de Abogados emitió una declaración el día lunes en ese sentido, señalando que, dada la gravedad de los hechos, compartía la decisión de la Corte Suprema de abrir un cuaderno de remoción. Cuaderno de remoción es un nombre, significa un cuaderno para investigar y suspender de su cargo a la ministra señora Vivanco, porque naturalmente, dado lo que se conoció, ella no podía seguir ejerciendo su cargo por el prestigio de la justicia. Lo que ha ocurrido en ese sentido es tremendamente grave, porque lo que se ha dicho, pero es lo que se ha dicho, va a tener que probarse. Y recogemos, y así se señala expresamente en nuestra declaración, partamos de la base del principio de la presunción de inocencia. Ya, pero lo que se... Dicho eso, de que hay que respetar la presunción de inocencia, lo que ocurre aquí es que se está acusando a una ministra de haber intervenido en la dictación a favor de una parte de un fallo. Eso es gravísimo porque todas las personas pueden llegar a tener una causa pendiente de resolverse en la Corte Suprema. Por ejemplo, la tercera sala de la Corte Suprema es la que conoce de todos los recursos de protección y por lo tanto ha conocido de todos los recursos relacionados con las ISAPRES, que son millones de personas. Es algo, por lo tanto, que afecta a toda la población. No es lo mismo que el tema del nombramiento de los notarios, de los conservadores, que sin lugar a dudas es muy relevante, pero no afecta a toda la población. Por eso que creemos que esto es grave
Esto afecta a nuestra profesión porque hay quienes van a pensar, bueno, yo si necesito defenderme de algo voy a contratar entonces a un abogado que tenga este manejo porque de lo contrario voy a perder el juicio. Lo que no es así. Estos creemos también que son casos aislados y que la gran mayoría de los abogados, la gran mayoría de los jueces son gente proba, gente honrada, que trabaja conforme a las reglas y defiende sus causas legalmente. Bueno, y obtiene sentencia favorable o desfavorable según el mérito del proceso y la decisión que toma el juez en conformidad a la ley, pero no hay nada de corrupción en ese resultado. Por eso que era muy importante y creemos que está bien lo que se hizo. Claro, usted mencionaba de separarla de sus funciones. Y no la estamos condenando por antecepado. Sí, por supuesto. Usted mencionaba el caso de Luis Correa Bulo por tráfico de influencia, que fue un caso particular. Quizás aquí la diferencia es que se instala la duda, y como usted muy bien decía, respecto al funcionamiento completo del sistema, no solamente de la actuación de un ministro de la Corte, sino que del Poder Judicial completo. En ese sentido, ¿cómo ve usted que se puede enfrentar esta crisis? Porque se instala esa duda y sabemos que eso, para efectos de un sistema democrático como el que tenemos, puede tener consecuencias bien complejas. No, es peor, ya se instaló la duda. Y lo que es peor, si es que la duda existía de antes. Y entonces, porque piensen una cosa, siempre que están litigando dos personas en un juicio ante un tribunal, hay una que gana y otra que pierde. Y ese que perdió, que estaba convencido de la bondad de su causa, de la legitimidad de sus derechos, bueno, siempre tiende a pensar que perdió por malas artes, que perdió porque algo había malo. Entonces, hay mucha gente que dice, no, si esto está corrupto, que no tiene por qué ser así. Y entonces esa gente dice, bueno, ahora entiendo, esto me lo han dicho, ahora entiendo por qué perdí. Así que esto es extremadamente grave. ¿Y qué hay que hacer para corregirlo? Mire, en primer lugar, lo que ha hecho la Corte Suprema es lo adecuado. En segundo lugar, creo que lo que se está analizando de hacer también es lo adecuado y son particularmente dos cosas. Una, que el colegio lo venía diciendo hace tiempo y hoy día entonces queda demostrado que teníamos razón, la enseñanza de la ética en la profesión de los abogados. Y en esto quiero destacar el rol que tienen las universidades, mucho más que el colegio de abogados. Y quiero señalar que ya en noviembre del año pasado nos reunimos con las universidades y este año suscribimos un convenio con una serie de universidades de modo de enseñar de mejor manera la ética. En segundo lugar, la jurisdicción ética universal. Desde 1981, que ya no se controla la ética. Creemos que, más que por los tribunales ordinarios no son capaces de controlar la ética. Y por lo tanto, creemos que es esencial establecer un sistema de control ético universal. Y en eso no nos referimos solo a los abogados, a todas las profesiones, porque hay diversas profesiones en que la ética tiene también mucha relevancia. La medicina, los contadores, auditores, en fin, lo que usted quiera, y los psicólogos, todas estas profesiones en que se manejan cuestiones de carácter más bien confidencial, la ética es muy importante. Entonces, eso es una segunda cuestión muy importante. Bueno, y la tercera que ya se está haciendo es, el ministro de Justicia se reunió con nosotros, con el Colegio de Abogados, con el Consejo del Colegio de Abogados el día lunes, para buscar, estudiar con tranquilidad y no con prisa, un sistema que mejore la designación y nombramiento de los jueces, que lo haga esencialmente más transparente, en que estén equilibradas todas las fuerzas políticas, judiciales, ejecutivas del país, de modo que el nombramiento sea lo más puro posible, en el sentido de que lleguen a ocupar los cargos de jueces, que son tan relevantes, personas que cuentan con los méritos para ello, y no que hayan obtenido su designación por otras razones, digamos, como podrían ser de carácter político, sin que quiera yo decir que las designaciones de carácter político tampoco sean necesariamente malas. Abogado, pero en ese sentido, este es un tema que no es nuevo. Se ha hablado durante años de la necesidad de modificar el sistema de nombramiento, ¿no?, en el Poder Judicial, y ha habido ciertos intentos fallidos, porque hasta ahora eso no ha avanzado. Ahora parece que hay suficiente consenso, después de todo lo que hemos visto respecto a la necesidad de hacer esa modificación. Pero en concreto, ¿cómo podría asegurarse que esto no se repita? Porque en el fondo el sistema que tenemos actualmente involucra a los distintos poderes del Estado para garantizar justamente una designación que sea la mejor para los efectos que se están buscando de conseguir a las mejores personas, no a quienes tengan las mayores
o los mejores vínculos o mayor influencia respecto al mundo político. Entonces, ¿qué en concreto habría que modificar o cómo volver a plantear un sistema que pueda garantizar que eso no ocurra, que no ocurra lo que estamos viendo finalmente? Mire, simplemente no le puedo contestar esa pregunta específica, pero le puedo decir otra cosa, y que es lo que venimos diciendo. No cabe duda que el sistema hay que mejorarlo, porque ha tenido una falla. Lo que planteamos entonces es estudiemos la forma de hacerlo bien, con tranquilidad. No es bueno legislar para casos particulares ni con la contingencia. En general, todas las leyes que se han dictado con ocasión de emergencias, con ocasión de una contingencia, solucionan esa contingencia. Al solucionar esa, dejan abiertas otras cosas, crean otro problema. Por lo tanto, yo lo que alabo es que en este minuto digamos, efectivamente, aquí tenemos un problema y pongámonos a estudiar cómo solucionarlo. Es lo que fue a hacer el ministro de Justicia el lunes al Consejo. El Consejo en pleno le ha dicho, señor ministro, cuente con nosotros y hagámoslo entonces con cuidado. No le puedo contestar yo eso, por lo tanto, solo cuáles son las recetas. Puedo tener algunas, pero pueden ser pésimas. Yo prefiero que las discutamos en el Consejo, después las discutamos con el ministro. Entiendo. Bueno, y después se van a discutir en el Poder Legislativo para que salga lo mejor que sea posible. Que nunca va a ser perfecto, ya lo dijo Bello. Abogado, lo Obra que perfecta no ha salido de las manos del sin hombre. duda me va a poder contestar es qué pasa con todos los protagonistas de este escándalo desde el punto de vista del gremio, es decir, qué ocurre o cuál es la acción del Colegio de Abogados hacia los abogados que están involucrados en este caso. En la medida que estén colegiados, porque la tuición ética del colegio recae solo respecto de aquellos que están colegiados, el colegio va a investigar y va a someter a sus órganos éticos la decisión del si es que en ese caso hubo o no una contravención a la ética. Usted me va a decir que es evidente que ello es así. Bueno, probablemente, pero el colegio cuenta con un tribunal ético independiente, que es el que en el momento que corresponda va a tener que conocer la prueba que se rinda y dictar una sentencia. Sentencia que, lo destaco, es apelable ante los tribunales ordinarios. Conoce de la apelación la Corte de Apelaciones de Santiago. Y de hecho, a propósito de eso mismo, hay ya 2 procesos éticos que están en tramitación y que, a ver, van a ser lentos, porque la justicia es lenta y la justicia ética también es lenta, porque no caben aquí las tramitaciones sumarias. Se ha dicho mucho que como el colegio no ha, por ejemplo, sancionado al señor Hermosilla con la expulsión inmediata. No, el consejo del colegio no tiene esa facultad. Conforme a los estatutos, esa facultad le corresponde única y exclusivamente al Tribunal Ético del colegio. ¿Y cuáles son esos 2 casos abiertos que usted va a mencionaba? conocer. Hay 2 casos abiertos en relación con el señor Luis Hermosilla y por eso le decía que hay que separarlos desde luego. Y ya están separados dentro del colegio. Uno, el caso del audio, ese es uno, y el otro, el de todos los nuevos antecedentes que están surgiendo a partir de la investigación que se está realizando. Y parte de esa investigación va a ser, sin duda, la resolución dictada el día lunes por la Corte Suprema, que contiene 6 cargos, uno de ellos, o 2 de ellos, ya no me acuerdo de memoria, involucran con su nombre y apellido a Luis Hermosilla, que van a ser parte de esa investigación. Pero esa investigación, bueno, se va a tramitar conforme al reglamento que tenemos, a nuestros estatutos, y finalmente va a ser decidida por un tribunal ético que, insisto, es independiente del consejo del colegio. ¿Y que podría determinar qué sanción? ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir en ese caso? Bueno, es que ese es el problema que tenemos y por eso que hablábamos de que es necesario que se nos devuelva una jurisdicción ética universal. Lo más grave que puede ocurrir es que sea expulsado del colegio. Eso no significa prohibición de ejercer la profesión, porque desde 1981 que no es necesario estar colegiado para ejercer una profesión. Pero no crea que esa sanción no tiene gravedad. Claro, usted me dirá en el caso de don Luis Hermosilla como que ya da lo mismo, porque obviamente hoy día no está ejerciendo la profesión. Pero, de nuevo, reitero, no restringamos este caso a esto. No es el caso audio, no es el caso chats, no es el caso Hermosilla. No, si hablemos de la ética, la protección de la ética. Y para un abogado que ejerce su profesión, que tiene que tener clientes que confíen en él,
Haber sido expulsado del Colegio de Abogados claramente no es un buen antecedente y por lo tanto es una sanción más bien de carácter moral, pero que tiene relevancia. Ahora, no es suficiente, estoy de acuerdo, y por eso que estamos de nuevo insistiendo en la necesidad de devolver a los colegios la tuición ética de sus asociados. Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Encantado, buenas noches, muchas gracias. Despedimos así esta edición de la entrevista Prime de día miércoles y los dejamos siempre invitados a continuar informándose a través de nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. La entrevista Prime.